¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia Entretenedores. En esta ocasión tenemos un hombre de mundo, don Saúl Alanoca. Gusto estar con nosotros. El placer es mío, gracias. Ya vamos a contar toda el currículum, un amplio currículum. Currículum prontuario. Lo bueno, lo malo y lo feo. Don Ricardo Ortiz, gracias por llegar a la hora. Usted sabe los hombres que trabajamos y tenemos... Nosotros no trabajamos. No, digo lo que yo hago. Gracias por estar con nosotros. Perdón, todavía ni siquiera me disculpo. Buenas noches, amables telespectadores. Un agrado estar con ustedes esta noche. Tenemos a una persona muy interesante, ariqueño y beleneño, mezcla importante entre andino y vasco, que ha recorrido el mundo profundamente, estudiante de la vieja escuela modelo como tantos ariqueños y luego en el Liceo Coeducacional de Arica, donde ironías de la vida se encontró en el curso con nuestro distinguido panelista don Ricardo Ortiz. No vamos a pedir que ellos cuenten en cámara lo que hacían, porque nos pondríamos colorados todos. Así que yo quería introducirlo y decir que después que escuchemos a don Saúl Alanoca, economista de profesión, ingeniero en minas, que ha trabajado en 80 países en este mundo, el programa se nos va a hacer chico definitivamente, pero mi intención en darle la bienvenida en este programa es para que los ariqueños y los que tienen origen andino en esta cosmopolita ciudad que tenemos, saquemos un poquito de tiza de los hombros, porque evidentemente cuando se quiere, sí se puede, como decía Barack Obama, yes, we can. Presidente, porque si fuera partido político, director, perdón. Hermano de Nancy. Sí. Sí, soy hermano de Nancy Alanoca, somos dos y nos hemos criado juntos hasta que me fui cuando tenía 20 años, en el 68. Y después nos hemos encontrado, ella fue a Europa, yo he venido para acá a diferentes periodos cada cierto tiempo. Yo digo, vengo para acá a cargar la batería, porque esa es la nostalgia del país, del terruño, tanto ariqueño que sobre todo beleneño. Entonces estoy acá un tiempo para cargar la batería, ver la familia, encontrar los amigos que quedan y después continuar más allá. Usted, don Saúl, habla 4 idiomas. Sí. Y habla el ruso, Sí, el inglés, el inglés, portugués. portugués también, ¿Cuál me falta? el sueco, También. el francés. Vivo en Francia. Vive en Francia, Sí, casado sí. con una francesa. Sí. Y aquí en el liceo estaba en el curso que era encargado del francés, con doña María Moroso. Así es. Tuvimos que aprender la canción, el himno, a los enfants de la patria. Sí, sí. De ayuda, todavía me acuerdo. Y festejamos el 14 de julio. Así es, pues. Lo que pasa es que yo fui compañero, o él fue compañero mío de andanza, como tú decías, podemos comer colorados si empezamos los robos de los libros, de las campanas, etc. Pero lo importante es que Saúl, uno tiene que sacarse como ariqueño el sombrero de haber llegado, diríamos, en su trabajo más allá de lo increíble que cualquier ariqueño haya llegado. Acá, médico, ingeniero, pero Saúl tiene una larga vida en Europa y me imagino que historias deben sobrarle, diríamos, con todos los países que él recorrió. El hombre ha vivido según contaba, ha vivido en Europa, lo que ya ahora es como un chiste, pero vivió en la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética era la Unión Soviética, pero el hombre también tiene
pasadas por Cabo Verde, por Congo, por Zimbabue. O sea, el hombre se ha fajado en África, donde solo los guapos llegan, y los andinos. Gracias por los andinos. Eso le debe haber ayudado mucho. ¿Ah? Quizás el único error de su vida ha sido estudiar con Ricardo Ortiz. El error de él, estar que caímos en el mismo curso. Es como la lotería, ¿te fijas? Sí. ¿Quién está bien? Está bien el Chino Lai, Sí. Sotomayor. Yo creo que esto es un programa como para varias horas. Porque Oye, el no Chino solamente- Lai es el que se robó el libro, Los libros. los libros de clase Claro, del liceo. porque tenía unos rojos y no quería que... Ustedes eran del curso del Chino Lai. De Santiago Lai. Sí, Sí, claro. no hay otro chino como Santiago Lai, pues es una familia larga. Sí, sí, sí. O sea, estaban con la Raquel Quintana. Claro, el curso del Chino Lai. La No, Clemencia, el Chino Lai está en un curso posterior al nuestro. Sí, la Clemencia Muñoz. Sí, claro. en el- pues, yo- pero eso es lo que llaman hoy día el viejo caserón, porque era la última horneada que se estaba yendo, porque detrás nuestro venía el colegio diferenciado Humanístico científico. científico. Nosotros Claro, éramos sí, los sí. últimos que entonamos el himno del liceo. Y él se cansó de ustedes y se fue a Europa. ¿Cómo es la Unión Soviética o cómo era la Unión Soviética? ¿Cómo era estudiar allá? ¿Cómo era para un ariqueño que no hablaba ruso, me imagino? Nada, no conocía nada. Digamos, lo único que conocía era Sputnik y Laika, nada más. Eso era mi background en ruso en la época. Sin embargo, a los 14 años descubrí un libro que se llama Crimen y Castigo y pasé de leer de Flash Gordon, Roy Roger, que eran los cómicos, digamos, las bandas, las revistas de la época, a leer un libro grueso así que el descubrimiento de Rusia de la época, digamos, del siglo XIX. Dostoyevsky. Dostoyevsky, Crimen y Castigo, entonces me entusiasmó mucho ese lado. Lo leí de A a Z y después seguí leyendo Tolstoy, en fin, todos los clásicos, Maupassant, que ya no eran rusos. Pero hay que leer esos libros en la casa, entonces eso todo era mi conocimiento de la época, nada más. Cuando me llega la notificación de que había sido becado, mi mamá lloró. Me dijo, hijito, no te vamos a ver nunca más. Te van a hacer jabón por allá. ¿Y por qué no hacen jabón? Sí, parece que a la gente lo hacen jabón, los envían para Siberia, en fin. Entonces, el contexto. Yo no tenía idea, simplemente a 18 o 20 años uno quiere salir y descubrir otra cosa. Y si no me gusta, me vuelvo. Y de la gente que se fue, muchos volvieron. Yo fui con una muchacha de aquí de Arica, se volvió a los 6 meses, 8 meses. Y para mí eso fue una descubierta porque me acuerdo cuando bajamos del avión, le dije así entre broma y broma, bueno, ¿quién baja primero? Y tú tenías en la delegación, en los 20 o 25 que íbamos, teníamos gente que no era de Cuba política, era mi caso. Para la época era más budista que otra cosa. Simplemente la idea era, bueno, te pagan para estudiar, te van a dar todo, tienes donde vivir, vas a ganar más que un obrero y te van a aprender la lengua. Entonces el primer año es aprender de manera intensiva la lengua rusa y después ya entras a la especialidad. Entonces estás en un cuartito y vives con 2 personas, vivimos 3 chilenos en el primer año, después uno puede escoger continuar así o vivir con otra persona. Y como había gente de todo el mundo, entonces yo escogí vivir con 2 africanos para entendernos. Entonces ahí hablamos inglés y una era de Nigeria y el otro era de Uganda. Y ahí después comienza a descubrir, después descubrí un muchacho que siempre lo encontró, hemos simpatizado, muchacho de Zaire, la época de Congo, y que era guardián del equipo de fútbol del Congo, en la universidad. Y después, después comencé a descubrir ya el lado político, si les interesa. El lado político era, bueno, más estricto, pero el lado político era, habían cosas que no había que decir, no había que preguntar. Yo me acuerdo, yo escuchaba mucho la BBC con el inglés que teníamos de ñaja ñaja, ¿te acuerdas? Ñaja ñaja. Y me acuerdo en uno de los cursos,
había un curso en español que era Situación en el Mundo. Y pregunto, oiga señor, le digo, ¿y por qué fue la invasión de Checoslovaquia? Y siento un frío, así como que la gente te mira, los compañeros de curso, la gente te mira así medio raro, y tú sientes un frío en la sala, y el profesor, que era un ruso que habla español, mira, dice, camarada, me dice, no ha sido una invasión en Checoslovaquia, ha sido las fuerzas de los países hermanos que han intervenido para parar el imperialismo que se acerca a las fronteras. Así, pero ya sentí que esa pregunta no había que hacerla. Habían cosas que, digamos, 20 años yo estaba más preocupado, estaba un concepto de amigo, más preocupado de las muchachas que otra cosa. ¿Qué tal las rusas? ¿Ah? ¿Qué tal las rusas? Fantásticas. ¿Mejores que las ucranianas? Casi iguales, son primos hermanas, son casi igual, digamos. En Rusia tienes una variedad mucho más larga, mucho más grande, porque es un pueblo mucho más mezclado, tienes tártaros, tienes uzbecos, ricos que se han mezclado entre ellos. En cambio en Rusia, en Ucrania, en el lado este de Ucrania es más ruso, hoy día hay 18 millones o 20 millones de ucranianos, y el lado oeste, que es el lado más polaco, que es más diferente, y un lado húngaro. Entonces, pero los dos son muy espontáneos, son espontáneos, más propietarias de su cuerpo, podría decir, en el sentido latino. El latino, por el lado católico, somos más recatados en ese sentido. El alemán o el eslavo, sobre todo el ruso, las rusas o ucranianas, más libres de su cuerpo. ¿Un viaje para allá? ¿Ah? ¿Un viaje para allá entonces? Porque ahora no necesitamos visa para ir para allá. Con una maleta de Viagra de paz. No se necesita visa para ir para allá. Y después del Mundial no hay visa para los chilenos y los latinos, creo. No sé si peruanos o mexicanos. Pero sé que en todo caso para los chilenos no. ¿Usted se quedó viviendo en Francia? Me quedé viviendo en Francia. ¿En Francia se casó? En Francia me casé. Sí. Pero cuente, pues, después de la Unión Soviética, ¿a dónde fue a parar? Después terminé Economía Matemática en la Unión Soviética. Una cosa que me chocó al principio era que yo quería salir, conocer otra cosa, y no podíamos salir 40 kilómetros más allá de donde vivíamos. Para salir 40 kilómetros más allá teníamos que pedir visa. Y visa es un proceso burocrático a la Popov, a la soviética, que te pedían por qué, a dónde va, quién va a visitar, por qué quiere ir para allá, en fin. Conclusión, habría que hacer todo con la universidad. Ese lado nunca me gustó, y tenía una polola en la época, Valia, ya joven igualmente, y me dice, no te preocupes, colócate una chapka y nos vamos. Y así salió. ¿Qué es una chapka? La chapka es un gorro de piel de oso, o de piel para invierno, que todo el mundo se coloca eso. Porque tienen unos fríos de menos 30, menos 25, menos 35. En el primer año, en el 68, cuando llegó a ser menos 35 grados. Entonces, bajo cero. Bajo cero, lógico, bajo cero. Entonces tú estás esperando el bus y tienes que estar saltando, porque aunque tienen unos zapatos enormes, te quema el pie con el hielo. Entonces ese es un lado restrictivo, podemos decir. Y después vacaciones de invierno, de verano, yo quería ir afuera, digamos a Occidente, entre comillas, y era mal visto, porque va a un país capitalista. Mire, mi pasaporte dice, soy chileno, y este pasaporte dice, derecho a viajar por todo el mundo. Entonces tenía siempre alguien que aquí tenías que pedir permiso, y decía, bueno, si quiere le digo, sí, pero nosotros estamos aquí a protegerlo, si pasa allá algo, nosotros somos responsables. Digo, pero yo estoy en vacaciones ahora y voy a poder coger parte del mundo. Entonces, si quiere, salgo a la embajada. No. Entonces, el lado diplomático, no mezcla embajada con eso, en fin, ok. Entonces, una parte, digamos, era mal visto por la nomenclatura, por la dirección, podemos decir. Y por una parte, los chilenos no muy bien, porque algunos eran muy militantes y otros no. Otros desean hacer lo mismo, pero
no podían. Digamos, yo salí aquí con $200, $250, nada más, que no es nada, queríamos 2.500 al día, quizás un poco más, pero en la época no era nada. Dije, bueno, quería ir para afuera, y lo más cercano era Suecia. Y me fui a Suecia. Y en Suecia uno podía trabajar como estudiante, porque no había mucho extranjero, igualmente otra descubierta. Y después de Suecia, ya como estudiante, uno se iba a Berlín, en Berlín, y pasar el pasaje de Berlín oeste al este, y tú sientes la cortina y la rigidez. Entonces, igualmente, ese lado prohibición quizás me incitaba más a ir más allá. Y me fui a Siberia, por ejemplo. Nos fuimos a Siberia, tranquilo, con el gorro de piel y la polola. Y llegamos por ahí, un pueblo por ahí. Y cuando supieron que era chileno, no tenía idea de lo que era, pero por ahí le dice, te dan un beso en la boca. Y uno se siente medio violado porque te dan un beso en la boca, pero es la madre de ellos. Estamos en un pueblo pequeño en Siberia, que eran amigos de la polola. Y unos ruskov así enormes. Y piden 1 metro cuadrado de vodka. No dicen vodka, dicen 1 metro cuadrado de blanca. Blanca en ruso es bielova. Bielova significa en argón popular vodka. Entonces pide 1 metro cuadrado de vodka. Hijo, ¿eso qué es lo que yo joven ni conocía eso? Y te colocan ahí una botella, otra botella, otra botella, otra botella, hasta que 1 metro cuadrado. Éramos 6 total. Y después al lado, para pasar el gusto de la vodka, unos chocolatitos y cerveza. Quedas knockout después de eso. No sé cómo salí. Habiendo visitado tantos países, tantas lenguas, tantas costumbres, el volver a Chile, ¿qué te hace? Me carga la batería. Sentido? Te carga la batería, pero además, ¿cómo ves Chile en comparación de todos los países que tú, que no son pocos, diríamos? Hoy día lo veo inestable, lo veo inseguro. Lo veo inestable e inseguro en general, es la percepción. Lo veo que hay como que se desea hacer un rompimiento de algo y a veces se idealiza muchas cosas, tanto a nivel de la clase política en la metrópoli, como a nivel de las regiones. Entonces, lo paradoxal, digamos, había mucha esperanza en el exterior, digamos, una parte de la clase política exterior, el fenómeno chileno de hacer una convención y tratar de cambiar las cosas y salir de un periodo militar a un periodo no militar que ya estaba ahí, aunque la convención antigua había cambiado 61 veces, pero había que romper con eso. Entonces, eso en la percepción externa la sentía como algo positivo, más aún que había 70%, más del 60% de la población que quería eso, incluso en los barrios acomodados. Entonces, desde ese punto de vista encontré simpático, pero, pues, por otro lado, pienso que hubo un cierto infantilismo en la convención y pensaban que todo se podría cambiar de A a Z. Y pienso que en una convención, si es amplia, tiene que haber una negociación, y esa negociación, en una negociación cualquiera, tú tienes que ceder algo y obtener algo. Hay cosas que no nos gustan, pero hay que ceder. Entonces, y eso creo que no pasó en la convención, y eso creó una inestabilidad. Y ese es un lado, que lo veo así de ese lado, y el otro lado es que el proceso de comunicación de la convención fue muy débil, y no creo que la gente realmente, Pedro Pérez o doña Juanita, haya leído realmente el texto que se difundió. Entonces, desde ese punto de vista, veo esa inestabilidad. Del otro lado ha habido una migración que ha aumentado considerablemente, no solamente en el caso chileno, en general en el mundo, lo tenemos en Europa, y en el caso chileno, eso está durante mucho tiempo después de Haití. Estuve trabajando en Santo Domingo, entre paréntesis, y después en Haití
y había un deseo fuerte en una parte de la población de venir para acá porque estaba mejor que allá, en fin, una serie de cosas desde el punto de vista económico. Y aquí pienso que la clase política miró para el lado y no quiso abordar ese problema, lo que creó, sin tener las condiciones, y eso creó una cierta inestabilidad tanto en la capital como acá. Y al mismo tiempo salió un cierto racismo escondido que tenemos, por el hecho que Chile ha sido un país más o menos homogéneo. Nos miramos un poco como europeos sin ser europeos. No queremos a los argentinos porque son muy argentinos, pero nos gustaría ser como ellos. Y cuando llega una población que es tropical, de otro color, y que aumenta y que produce problemas porque no tienen cómo vivir, surge ese lado. Cuando no ha habido control, el caso de Colchane es un caso patético. Entonces, todo eso hace que el caso de Iquique, igual cosa, que todas las autoridades políticas lo sabían de esa situación, pero se dejaba estar. Entonces hemos hecho mucho tiempo con parches, se han colocado parches y parches, lo que a largo plazo es negativo en cualquier país. Ahora, del lado económico, pienso que Chile ha avanzado bastante, ya era avanzado en la época, y paradoxalmente el periodo dictatorial ha creado reglas estrictas que ha hecho que tengamos que hacer eso, no nos guste o no nos guste. Entonces, una cosa, por ejemplo, que he visto en varios países de América Latina, tengo que ir al aeropuerto a las 7 de la mañana, estoy en el hotel en Brasil, o en Colombia, o en América Central, pido un taxi, sobre de 3 veces, 2 veces no llega. En Chile me ha hecho el mismo caso, el taxi está ahí a la hora. ¿Por qué? Porque se ha creado una cierta rigidez, es decir, hay un deseo de cumplir o para arreglarse al fin de mes, fíjate. Entonces eso ha hecho que esa cierta disciplina, para bien y para mal, haya facilitado el realizar tantas cosas. Hay un más orden, podemos decir, que en los países vecinos o que en América Central sobre todo. Fuera de eso, la población en Chile es más educada que en el resto del continente, a excepción de Uruguay y Costa Rica. Entonces esos 3 países han avanzado bastante en los últimos 20 años. Ahora, las transmisiones de mando son más correctas acá que en los países vecinos. Cuando veo que en Argentina no quieren recibir al próximo presidente, o en el caso de Brasil, digamos, es que la clase política está muy polarizada, pero al mismo tiempo es la población que está polarizada. Eso es en el fondo, como, digamos, lo veo como estable. Ahora, como inversionista, lógico, hacemos el wait and see, veamos qué pasa y esperemos por el momento, no corramos, porque cómo va a cambiar las cosas, en función de eso vamos a invertir. Más aún el caso royalties, en el caso de una serie de impuestos que van a llegar, entonces eso coloca en jaque el recibir más inversión. El caso de Santa Dominga, ¿no? Sí, el caso de Dominga. ¿Hace, diríamos, que los inversionistas detengan el ritmo de inversión? Digamos, esperemos cómo va a ser la legislación. Tú, si fueras un asesor de inversión, ¿qué le dirías al...? Espere. En el litio igual cosa. Eso por un lado, y por otro lado estamos digamos, a nivel político, estamos pendientes de producir más metal concentrado que productos terminados. Y todo el mundo está consciente que Chile tiene las capacidades de hacer eso, pero no hay la voluntad, porque se gana mucho más produciendo un concentrado que produciendo un producto terminado. José Luis. Entonces, en el litio, por ejemplo, se desespera. Muchos están interesados. Los chinos están interesados, los americanos están interesados, los europeos, alemanes están interesados. ¿Y el litio da para tanto? Usted como ingeniero en MENA, ¿el litio tiene múltiples opciones o es una estrella fugaz? No, tiene múltiples opciones. La demanda de litio ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años, por el auto eléctrico, las baterías. Argentina va a producir litio. Bolivia está entre que sí que no, pero ya tiene un convenio con una empresa china. Ya. Claro.
Digamos, hay la idea de crear un consorcio, un cartel del litio. Europa no lo ve con buenos ojos, ni Estados Unidos, porque eso sería crear una especie de OPEP del litio, pero la idea central es, digamos, a mi modo de ver, lo que yo aconsejaría, ok, yo no tengo plata para exportar litio, no tengo la tecnología, pero me coloco de acuerdo con la empresa alemana en este caso, por ejemplo. Ok, ustedes tienen 40% o 60% y vamos a hacer una público-privada. Conclusión, va a ser ganar-ganar, los dos ganan. A menos que sea completamente extranjera, si no tengo el dinero, la tecnología suficiente o la mano de obra para hacerlo, pero pienso que Chile lo tiene. Ahora va a tomar más tiempo, pero tarde o temprano tiene que hacerlo. Es decir, un país no puede estar todo el tiempo exportando piedras lavadas. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa si tú estás viendo? Es un buen negocio, podemos hacer algunas alianzas, 60-40, 70-30, la que sea. En un momento determinado el litio a lo mejor no va a ser tan necesario porque se inventarán otras cosas. ¿Qué pasa con quien toma la decisión, ya sea gobierno, presidente, la clase política? ¿En qué está? Generalmente el gobierno toma la iniciativa. El gobierno va a depender mucho del Ministerio de Hacienda, Presidencia, los 3-4 consejeros y después Minería. En ese sentido. ¿Por qué no estando ahí? No hay voluntad política, digamos. ¿Qué significa voluntad política? Significa que tenemos que cambiar ciertas leyes, ciertas regalías, ciertas condiciones. Y esas ciertas leyes tenemos que negociarlas con la derecha, con la izquierda, con el centro, con los que están ahí. Y no todo el mundo está de acuerdo. Don Saúl, vamos a hacer un pequeño alto y retornamos con el tema. ¿Ya? En Hawái. José Luis le pide que cuente más de su estancia en los distintos países que ha estado. Ya. Partiendo por, ya conocemos los fríos que hace de nuestro lado. Ya salimos de la Unión Soviética, nos pusimos la chapka, fuimos hasta Siberia y después recalamos en Suecia. En Suecia, sí. Suecia quizás es uno de los países que más respeto, por el hecho que las reglas son claras y se cumplen. Por un lado. Por otro lado, a veces la gente más reservada, diría yo, menos espontánea, toma un tiempo para conocerse. Al mismo tiempo, la vida es más monótona porque la sociedad es más industrial. Entonces, al ser más industrial, la manera de trabajar, de comportarse, hace que tú organizas mucho mejor tu vida. No hay la cosa imprevista, que es el caso latinoamericano o africano, donde hay mucho imprevisto. Entonces, ese imprevisto impide que nosotros podamos programar algo a largo plazo. Porque si lo programamos, no funciona. Y como no funciona, entonces no lo hacemos, no prevemos a largo plazo. En cambio, en el caso sueco, en el caso suizo o alemán, está todo programado y está muy estructurado. Entonces, automáticamente tu comportamiento se estructura en función de eso y tus vacaciones también. Entonces, ahora ya enero, febrero, ya sabemos dónde vamos a ir en el mes de julio o agosto. Y sabemos dónde vamos a estar, reservar y todo eso. Las visitas se anuncian con mucha anticipación y más o menos sabe uno lo que va a conversar. Antiguamente, en mi periodo de estudiante o nuestro periodo, uno llegaba a la casa de fulano y tranquilo y pues está ahí, siéntate, hay una copita, echaba un poco más de agüita a la sopa y se acabó y es lo bonito, digamos, porque hay una espontaneidad. Pero más globalmente, en el caso de un país industrializado, sucede menos eso. El sueco, el europeo medio, se ríe mucho menos. Uno de los primeros trabajos que me tocó a mí al principio, después de estudiante, nos dijeron, ¿cuánto tiempo se ríe un europeo medio? Cuando nos dijeron eso nosotros estudiantes, después de terminar la tesis, nos reímos porque una cosa así, ¿cuánto tiempo se ríe un europeo medio? Y nos
colocamos a hacer ese estudio para vernos cuántos ríen un europeo medio. Adivinen cuántos ríe un europeo medio. O cuántos ríe una persona en Chile. Adivina. Todos los días se ríe. Sí, pero échale en minutos o en horas. En hora, no sé, por día, Échale el ojo. media hora, Media. creo. Pero 20 minutos. Una hora. El europeo medio se ríe 7 minutos al día. 7. Y lo máximo que se ríe son 14 en 16. Los que más se ríen son los jubilados, que son 12 a 14 minutos. Y los jóvenes, entre 18 a 22 años, 25 más o menos, porque están juntos. Los que menos se ríen son quienes trabajan en el sector bancario, en el sector financiero y contadores auditores, porque están todo el tiempo con números. Y lo paradoxal de esto es que si tú ves la misma cosa en América Latina, la gente en Providencia o en Santiago se ríe mucho menos que en Iquique o que en Arica. Si vemos Lima, se ríe mucho menos que en Tacna, paradoxalmente. Y me ha tocado ver, voy a viajar a Japón, digo, bueno, ahí vamos a trabajar hasta las 7, y es trabajo, y al final del día avanzamos de un paso o 10 pasos, pero avanzamos. Y solamente después de eso vamos a comenzar a ser un poco más relajados. En África uno ríe ya entrando al aeropuerto, por el desorden, las cosas no salen a tiempo, en fin, y lo toman de una manera más relax. Eso para decirte que mientras la sociedad es más estructurada, más industrial, el modo, el comportamiento, el modo de vida es más rápido, más calculado, más organizado, por un lado, y menos eso quita la espontaneidad. Entonces tú tienes un niñito de 7 años, 8 años que es espontanísimo. ¿Por qué? Porque está ahí, va para allá, juega para otro lado. El de 5 igual. Ya llegó a los 15, no es lo mismo. Y nosotros también no somos los mismos a la edad de 20 ni a la edad de 60. Entonces en los países sucede lo mismo. ¿Cómo miran a Chile en el exterior? Hoy día en Chile hubieron 2 periodos. Un periodo negativo, durante el periodo militar, era negativo. Yo a veces decía que era otro país, porque siempre te preguntaban lo mismo, oh, pobrecito, en fin, la dictadura. Entonces era un periodo negativo, y después fue muy positivo. Y hoy día yo puedo decir que es positivo globalmente 10-7, con lo que decía anteriormente, que hay cierta reticencia, una inestabilidad, que vamos a hacer, pero sea desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista inversión. Desde el punto de vista población, la población, el europeo medio, americano medio, lo encuentra simpático, agradable, seguro, más seguro que al lado, y no habría problemas. Eso es el exterior. En el interior ya es diferente. En el interior, ¿por qué? Porque ya tienes que acostarte, que es de noche, en fin, a dónde vas a ir, en fin, no es más seguro este lado, otro lado. Se siente no solamente en Arica, se siente igualmente en la capital. Entonces, pero globalmente yo pienso que el país es percibido positivamente. Arica, Perdón. no, tú que has visitado de periodo en periodo, ¿cómo has visto el desarrollo de nuestra ciudad, además de todos los edificios, digamos, que están? ¿Cómo has percibido a Arica? ¿Se ve mejor, peor? Porque acá nosotros siempre estamos llorando día, tarde, noche. Mira, tienes razón, por lo de llorando. Si bien hay edificios, en fin, veo un desarrollo un poco caótico, por hecho de edificios grandes, que es el caso de Iquique, por ejemplo, que una cierta manera de ver el desarrollo de una ciudad, de una región. Y pienso que no es eso. Digo el llorar porque lo que tú dices, que a veces parece Arica una foto de los años 60, que quedó ahí. Entonces uno va por el 18 de septiembre y dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué eso está cayendo?
y le hemos colocado un cartón ahí o una madera prensada para que no se caiga, para guardar eso. Y tú vas a otra calle, es igual. Y vas a ver las veredas, digo, ¿cómo vamos a hacer una ciudad turística con todo el clima que tenemos acá y la riqueza que hay acá? Eso no se ha hecho en tanto tiempo. No digo yo nosotros ariqueños, digo yo clase política. ¿Por qué no he hecho eso? ¿Qué me ha impedido? De 100 millones o no sé, $100 o 100 pesos que se da para gastar en la región, se ocupaban entre 40 a 60. Y ahora me parece que están ocupando 90, 95%. Pero el hecho que de los fondos dados para desarrollar la región se ocupaba menos de la mitad, pues es algo porque no sabemos hacer proyectos, o no sabemos hacerlo, o los presentamos mal, o porque nos arreglamos entre nosotros. De ahí la desconfianza de Hacienda a dar más dinero, porque ahí han habido casos de corrupción o de amiguismo, podemos decir. Entonces la sociedad ha quedado en algún lado estancada, y pienso que Tacna ha avanzado más rápido que Arica. Por otro lado, hace poco buscaba unas cartas postales para enviar a amigos. Bueno, me dice, ya no se envía cartas postales, todo va por internet. Pero no hay ni una carta postal de Arica. Digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer turismo? La gente que viene en los cruceros quiere comprar una carta, algún regalito para enviar. Estamos bien, pasé por Arica y Chile, punto. No hay. El correo la cerraron, se acabó. No es un negocio por el COVID. No se abrió tampoco porque tampoco es un negocio. Decía, nuestras veredas, como que nos ha olvidado. La última vez que estuve hace 3, 4 años, estaban arreglando las veredas y le digo al señor, mire, aquí como que no va a dar. Sí, lo vamos a ver después. Todavía están así. Entonces, ¿qué pasa? Eso es mal control. Otro lado, el río San José. Hace 50 años que estamos hablando que hay que limpiar, que hay que sensibilizar a la población. Bueno, estamos esperando en febrero las lluvias y va a pagar lo mismo que el año pasado, el anteaño pasado, el anteaño pasado. La solución no es cara, simplemente coloquemos unas vallas altas y sensibilizar a toda la población del lado para evitar que se bote basura. Entonces, hay cosas que no se ha hecho, o no sé, porque las autoridades no reconocen esos lugares, o porque la población se ha acostumbrado, y cuando vota uno algo, pues más fácil vota otra cosa y vota otra cosa. Entonces, eso hace que hay un cierto conformismo ariqueño, que podemos decir. Que hemos dejado estar en cine y ya colocamos un parche y otro parche, y eso hace que... ¿Qué queremos así? Ya veremos, en el camino arreglamos la carga. Entonces esa es la impresión que me digo, es impresión, no es que sea así, es impresión simplemente de afuera. Japón. Japón, muy interesante Japón. Me tocó en 2 o 3 periodos en Japón. Se trabaja bastante. ¿Más que en Europa? Más que en Europa, más organizado, es como Alemania. ¿Más que Chile? Más que Chile. En Chile se trabaja bastante, pero no se concretiza mucho. Se trabaja bastante en Chile, quizás más de 14 horas al día. Pero poca productividad. Sí, pero no se concretiza mucho. Es decir, en cambio en Japón, tú ves que al final del día, a las 7 de la tarde, termina la cosa. Y tenemos 2 periodos japoneses. Hasta antes de los años 90, podemos decir, en que siempre tú decías sí al europeo y al americano sobre todo. Date cuenta que Japón es un país ocupado, en que tuvo que cambiar sus leyes después de la guerra por haberse unido con Alemania. Entonces decía sí a todo el modelo europeo o americano, sobre todo el modelo alemán. Y en ese sentido ellos son muy organizados. Y después de los años 80, los fines de los 80, 90, el japonés medio de ahí dice no, lo vamos a hacer de nuestra manera. Y comenzó una especie de recuperación cultural, de vestirse como antiguamente, no todo el tiempo, pero todo el tiempo. Ahora la jerarquía es una jerarquía más fuerte que la europea. Es decir, a veces nosotros terminamos el trabajo en la oficina, decía, bueno, vamos a tomar una cerveza, en fin. Y Takada, mi colega japonés, me decía, pero un poco.
¿qué pasa? Veo la oficina, todo el mundo trabajando así, o hacía como que trabajaba, después de las 6 de la tarde. ¿Y por qué? Digo, el jefe todavía está trabajando. Entonces, mientras el jefe no se iba, nadie se iba. El jefe se fue y ahí salíamos. O el jefe venía, bueno, muchachos, estamos muy tarde, vamos a tomarnos algo por ahí y vamos a tomar un poco de sake. Y ahí como que la gente era completamente, tenía otro estilo de japonés. Pero la mayor parte que íbamos éramos hombres, no mujeres. Hoy día es un poco diferente. Hay una diferencia clara. Todavía en el japonés encuentro un poco muy machista, digamos, no tanto como el latino, pero lo es. Entonces íbamos a esos cafés, karaoke. Ahí descubrí el karaoke. Y todo el mundo canta. Y comienza el jefe cantando. Y canta bien, tiene preparadas sus cosas y canta bien. Y a veces tienen bares ellos donde el bar, digamos, bar que conocen, vas tú siempre y ahí tienes tu botella de whisky o tu botella de sake con tu nombre. Entonces llegas ahí, la botellita de Takada. Y le traen la botellita de Takada ahí con el nombre de Takada y Takada invita a todo el mundo, el otro señor tiene su botella ahí y también la saca, en fin, con diferentes alcoholes. En ese sentido es bien simpático, ahí cada uno canta. Y me acuerdo, me dice, ¿tú es que estás cantando? Y dicen, oye, a ti te va a tocar cantar. ¿Y tú qué cantas? Oye, pero yo soy malo, no tengo idea de canciones, si vas a ser franco, no le pego. Y había un japonés que notó eso y dice de manera muy agradable, me dice, mira, yo tampoco canto. Cantemos juntos. Bueno, le digo yo, cantemos juntos, ¿qué vamos a cantar? Yo no hablo japonés. Y nos dan, llama así, y nos dan un cuadernote así, y había canciones en inglés. Entonces, mira esta, ¿cuál es? Coge una. Claro, un montón de canciones en inglés, y había una, ese Chill Up to Yeah. Los Beatles. Claro, los Beatles. No. Sí, los Beatles. Sí, los Beatles. Yeah. Sí. Ella te llama. Claro, y esa dijo, No. y esa le digo yo, Algo sabe. escojamos esa Chill Up to Yeah, y le digo, ¿sabes? Me dice, sí. Y salimos a cantar el Chill Up to Yeah, pero qué vergüenza. Yo partía por un lado y él partía por el otro lado. Hasta que al principio, normalmente las canciones no eran hasta el final, pero cuando comienzan a aplaudir, calla señor, nos aplauden para que nos callemos porque cantamos muy mal y ninguno salía un che para un lado y el otro para el otro lado. Así que no. Pero bueno, es de la experiencia, en fin, pero muy simpático. Pero mujeres ahí no participaban. Mira, ahí en la eso. muchacha que trabajan con nosotros no fueron. Fueron 2 veces, 2 o 3 veces que fuimos nosotros, en ninguna fueron. No pregunté por qué no vienen. Pero en general poco participan. Participan, pero se da más temprano porque la mujer trabaja 2 veces, trabaja en la oficina, ahora trabaja en la oficina y trabaja en la casa, lo que como acá. Y el japonés va a llegar tarde, y la cervecita, y la televisión, y el sushi. Entonces, ahora comienzan a trabajar más. Antiguamente la mujer ya tenía un niño y no trabajaba. Igual cosa en Alemania, por ejemplo, entonces la tasa de natalidad es muy baja en Japón. Ahora, informalmente a mediodía yo iba a comer con una japonesita del trabajo, y sí, todo normal, como si nada, te servía de traductor, te recomendaban tal tipo de sushi, tal otro. O a veces tienen tendencia a llevarte a un restaurante extranjero y no un japonés. Yo digo, no, me gusta ir donde está la comida del lugar, ¿te fijas? No voy a venir a Chile a comer pizza, a comer un tecolopobre o un fideo con poroto. ¿eh? Entonces, la comida local para mí es importante conocerla al lugar donde uno va. Y así, igualmente, conocer algunas palabras clave, por ejemplo, que es más simpático, más agradable, tocar cierta sensibilidad. Entonces, en ese sentido, Japón es interesante. ¿Qué significa arigato? Arigato, gracias. Arigato. Ya. Gracias. Arigato. Y sayonara. La ciencia y la tecnología, ¿Ah? ¿tú crees que es una
muralla para los desarrollos y por qué no se le da importancia, los presupuestos son bajos? ¿A dónde? Porque está en la ciencia y la tecnología de los países, diríamos. Chile, por ejemplo, tiene muy bajos presupuestos. En Chile ciencia y tiene tecnología. menos de 1%, de 0,5%. Eso es negligencia política. En el fondo negligencia política y después negligencia empresarial. El empresario, digamos, las garantías fiscales que se invierte en ciencia y tecnología son pocas, habría que darle más. En Japón, en Corea es 4,2 del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. En China es mucho más, depende de las regiones. Sí. Entonces, y han apuntado a regiones, a sectores muy específicos, sobre todo a nivel de inteligencia artificial. Entonces, al empresario chino o empresario coreano le interesa, digamos, invertir en ciencia y tecnología para crear un nuevo producto. Y nosotros, en el fondo, copiamos un producto nuevo. Nos encanta. Nosotros, digamos, el desarrollo en sí es copiar lo que tiene el vecino. ¿Qué es lo que hicieron los ingleses? Los ingleses copiaron lo que tenían los alemanes en la época, los franceses, lo que estaba más avanzado. Y los americanos copiaron el sistema inglés. España, que llegó a América Latina, ¿qué íbamos a copiar a España? Ya estaba en una potencia decadente. Y en parte explica el por qué estamos menos avanzados que Estados Unidos, por ejemplo. Digamos, toda invención era en Inglaterra en la época. Los ingleses que llegan acá y que llegan por el cobre, introducen nuevas técnicas. Y por eso Chile se convierte en un país exportador de cobre. ¿Es bueno copiar? Es bueno copiar, pero ya es bueno copiar, pero es más. Pero hay que copiar, pero hay que innovar. Es decir, nosotros podemos copiar algo que sería lo más fácil. ¿Cómo hacemos esta botella? Si la hacemos ya igual que esto, está en una tecnología en todos lados. Es fácil, se puede adquirir, se puede comprar licencia. Pero si hacemos una botella diferente, que sea reciclable, o que no sea de plástico, o que el plástico sea transformable o se convierta en otra cosa, sería mucho mejor. Pero el primero es crear la botella. Entonces, ¿por qué no hacemos autos? Porque el mercado es muy chico. Y está toda América Latina. Y toda América Latina dice lo mismo. Pues no hacemos autos. Lo hace que en Brasil. Compra tecnología de Volkswagen. Entonces, y de ahí que al principio es fácil copiar y no se invierte en ciencia y tecnología. Entonces, el presupuesto latinoamericano de ciencia y tecnología es bajísimo. Bajísimo. Entonces, no se puede continuar más allá si uno copia. Tiene que copiar al principio y después crear nuevas. Japón copió mucho. Entonces, en la época, cuando llegaron los turistas japoneses en Europa, foto, y se sacaban fotos de todo. Y después volvían a la casa y veían qué es lo que habían hecho. Entonces, el mensaje es, hay que copiar primero y después innovar. Pero para eso tienen que crearse las condiciones fiscales, cómo incentivar en tasa de todo entrar a otro sector. Y en el caso nuestro no se ha incentivado, desgraciadamente. Producimos unos cuantos cables de cobre y nada más. Y tenemos que importar cobre, cables de cobre. Los cobres para súper extra finos, por ejemplo, para los teléfonos, o conectores para los teléfonos. Mercado enorme. Pero no conocemos, no sabemos cómo hacer eso. Claro que no sabemos. No se compra. No, La tecnología se compra. podemos invitar a empresas a producirla acá. ¿Podría pasarnos con el cobre lo que nos pasó con el salitre, dado tu conocimiento? Sí, a minero? largo plazo yo pienso que sí. Uno, porque, bueno, el caso del salitre es diferente. El caso del cobre, porque el cobre se va a acabar tarde o temprano. Tenemos cobre para más o menos, se estima, al ritmo actual, para unos 40 potencialmente, y sería 100 años. Bueno, después de 100 años, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un hoyo. Hay que hacer eso. Lo que produce el cobre hoy día tiene que producir algo más que tiene más valor agregado en el futuro, porque en el futuro no vamos a tener cobre. Entonces habrá que hacer algo. Y fuera el cobre está el molibdeno, está una serie de metales que vienen con el cobre. Entonces, tarde o temprano, tienen que los responsables tienen que colocarse pilas para hacer algo con eso. A mi modo de ver. Antes que se pase el tiempo, para mi inquietud, ya que no alcanzamos a ir a Oceanía, ni a otras, Ni a Papúa. ni a Mongolia,
África. África, toda una gran experiencia. África es duro porque estamos acostumbrados a un confort específico. Y ese confort específico no lo tenemos en África, salvo si estamos en hoteles internacionales, en un medio internacional. Y si estamos en esos hoteles internacionales, en el medio internacional, es igual que en cualquier otro lado. Es igual que en Miami, es igual que en París, en fin, con todo ese confort. Pero eso no es la sociedad africana. Para ir a la sociedad africana hay que salir de ese círculo. Es como si yo llegara a Luquia y estoy todo el tiempo en el Luquia y no conozco Arica, no conozco Azapa, no conozco otro lado. Los cerros. Los cerros, no conozco Guayatire. Entonces todo eso no es Arica Parinacota en sí, es el Luquia simplemente. Entonces en el caso de África sucede mucho. Y no sucede a nosotros, a mí me sucede personalmente. Uno llega por cuestiones de seguridad y por cuestiones de higiene, pues uno se va al hotel internacional que tiene 4, 5, no sé cuántas estrellas y ya está todo ok. Pero incluso así, el comportamiento de la gente en esos hoteles no siempre es como sería el hotel de Alemania. Es un hombre que le pagan poco, o gana un poquito más que la media, y es más espontáneo, pero no tanto. Te trata bien, ha sido entrenado para servir a extranjeros, pero la realidad africana estaría afuera. Y afuera tienes que acostumbrar tu estómago para ver qué es lo que puedes comer o qué es lo que no puedes comer. ¿Mucha miseria? ¿Ah? ¿Mucha miseria? Sí, es una miseria soportable, diría yo. Las miserias son las grandes ciudades, las capitales, pero en las aldeas, en la selva, en las regiones fuera de las capitales, es menos miseria, porque es una vida, es menos miseria. Se abastecen a sí mismos. Ahora, los productos industriales cuestan caro y todo eso se importa. Entonces, lógico, eso uno quiere tener su televisión ahí, como te dice. Imagínate, yo estoy en Bisbiri y quiero tener mi televisión y tengo unos llamos. ¿Cómo lo voy a comprar? Voy a tener que tener 10 llamos, venderlos para comprar la televisión. Sucede lo mismo que hace en África. ¿Fue a Belén? ¿Pero? ¿Fue a Belén? Sí, fui a Belén. ¿Cómo lo encuentro? Vacío. Siempre que vengo acá voy a Belén. Lo encuentro vacío. Y ahí creo 30 o 20 personas. Una parte ya no es la mayor parte de los beleneños viven en Arica por el proceso de industrialización o de urbanización que ha habido en la región, que es de una población que ha llegado del exterior, tanto de los Andes como del lado boliviano, que están trabajando en Belén. La veo que está dividida, dividida en el sentido que hay una población que es evangelista, cosa que no había antiguamente. Lo que hace que hay una cierta división y por otro lado encuentro que se ha arreglado bastante el pueblo. Pienso que la Fundación Altiplano ha hecho bastante en arreglar, pintar todas las casas, remodelar, modernizar un poco la iglesia. Entonces en ese sentido es positivo, es un pueblo que puede ser exportado desde el punto de vista turístico, pero por el momento no hay gente que pueda responder a eso. Y no hay gente que pueda responder a eso porque no hay una coordinación, la gente trabaja acá y va un cierto tiempo allá para ciertas fiestas, entonces eso hace que no haya un flujo constante para mantener esa gente. Después, por otro lado, a nivel agrícola, que es un microvalle, un microclima, los productos que se producen, hay poca gente que produce eso y los productos que se producen son muy pocos. Y eso no se puede vender acá o se venden acá al mismo precio. Entonces, llegamos al término del programa. Ok, gracias. Minuto final. Nos quedamos con un gusto a poco de la mitad de los países que han recorrido y qué nos diferencia de ellos. Saúl, un gratísimo placer personal y para los estimables televidentes que nos ven acá en Saúl, es un ariqueño que ha visitado 60 países más o menos, como 5 idiomas. Yo creo que hay que sacarse el sombrero, que sea ariqueño y haya visitado
parte de nuestro mundo. Gracias. José Luis. Un gusto, como dije al comienzo, más gusto tiene el corazón cuando este programa permite juntar un par de compañeros de colegio después de tanto tiempo que tendrán ellos sus propias historias que contarse entre ellos, ¿no? A mí eso me emociona y yo me imagino que Ricardo y Saúl deben estar emocionados de volver a encontrarse cuando el pelo era negro, no estaban los bigotes y la fortaleza espiritual era otra. Así que hay mucha historia que contar. Un agrado haber estado esta noche con don Saúl Alanoca. Y repito lo que dije al comienzo, ¿no? En el caso de don Saúl Alanoca se hace carne aquello que decía Mr. Barack Obama. Yes, we can, sí se puede. Le faltó Mongolia, pero bueno, ya habrá ocasión. Su minuto final para que aproveche. Bien. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. No esperaba esta acogida tan calurosa y es un placer dirigirme a todos ustedes, público de Arica, Parinacota, estar en contacto con ustedes. Si esta experiencia que he tenido les puede ser de alguna utilidad, pues mucho mejor. Estoy a disposición de ustedes para cualquier cosa, para que me contacten. Estaré aquí hasta marzo, espero, quizás abril. Y siempre es un placer para mí volver a su terruño a cargar la batería. Muchas gracias, don Saúl, por haber estado con nosotros. Con ustedes, amables televidentes, nos encontraremos en un programa similar. Muchas gracias.